Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es súper interesante pero que a veces se entiende poco, los trastornos de la comunicación. La idea es usar el DSM-5-TR, que es como el mapa de referencia, para ponerle un poco de luz a qué son exactamente y, claro, a los retos que representan. ¡Vamos a empezar! Para muchísima gente, esta pregunta es el día a día. Cuando cuesta comunicarse, pueden aparecer la frustración, el aislamiento, una preocupación de verdad. Y es justo ahí, en esa sensación, donde empezamos a entender por qué es tan importante tener claridad y un buen entendimiento del tema. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a arrancar con el panorama grande, el del neurodesarrollo, para luego hacer zoom en los trastornos de la comunicación. Revisaremos los 4 tipos más importantes, veremos cómo se diferencian de otras cosas parecidas y cerraremos con una idea clave sobre lo que significa un diagnóstico en la vida real. Ok, primero lo primero. Para entender un árbol hay que ver el bosque, ¿no? Pues los trastornos de la comunicación no aparecen de la nada, son parte de una categoría mucho más amplia. A ver, esta es la definición clave. Son condiciones que se inician muy temprano en la vida, muchas veces antes de que los niños entren a la escuela. Y su origen está en cómo se desarrolla el cerebro. Y esto es fundamental. No son una cuestión de voluntad o de falta de esfuerzo. Tienen una base neurológica. Hay 3 cosas que tenemos que tener súper claras. 1. La gravedad puede variar un montón. Desde dificultades muy puntuales hasta cosas mucho más generales. 2. Es súper común que aparezcan junto con otras condiciones. Y 3. Aunque se manifiestan en la infancia, sus efectos suelen acompañar a la persona toda la vida. Perfecto. Ahora que ya tenemos el contexto, el panorama general, vamos a hacer zoom. Nos vamos a enfocar ahora sí en el centro de nuestro análisis de hoy, los trastornos de la comunicación como tal. Aquí está el meollo del asunto. Las dificultades se dan en 3 áreas principales. El lenguaje, que es como el sistema de palabras y reglas. El habla, o sea, la producción física de los sonidos. Y la comunicación social, que es cómo usamos todo eso para relacionarnos. Y ojo con esto, que es crucial. Un diagnóstico siempre tiene que tomar en cuenta la cultura y el idioma de la persona. Pasemos ahora a la parte, digamos, más técnica de nuestro recorrido. Vamos a desmenuzar los 4 diagnósticos principales, uno por uno, para entender bien qué es lo que define a cada uno. El primero de la lista es el trastorno del lenguaje. Aquí la cosa no es solo sobre hablar, sino sobre el sistema completo de cómo se adquiere y se usa el lenguaje, ya sea hablado, escrito o incluso el lenguaje de señas. Esto se manifiesta principalmente de 3 maneras. Primero, un vocabulario más pequeño de lo esperado para la edad. Segundo, dificultades para armar frases con una estructura correcta, o sea, la gramática. Y tercero, problemas con el discurso, que es la habilidad de hilar ideas para contar algo o mantener una conversación fluida. Y este es el punto que lo convierte en un trastorno, y no solo en una dificultad pasajera. No se trata de cometer algunos errores al hablar. Las habilidades están tan por debajo de lo esperado que de verdad limitan a la persona en su día a día, ya sea en la escuela, con los amigos o en el trabajo. Ese es el umbral para el diagnóstico. Pasemos al segundo tipo. A diferencia del anterior, el trastorno fonológico se enfoca específicamente en la producción de los sonidos. Digamos que aquí el problema está en la claridad, en cómo se articulan las palabras. Entonces, el punto clave es este. A la persona le cuesta producir los sonidos correctamente, y por eso a los demás les cuesta entenderle. Esto, claro, se convierte en una barrera directa para que pueda comunicar sus ideas de forma clara y efectiva. Nuestro tercer trastorno tiene que ver con algo distinto, el ritmo y la fluidez al hablar. Lo conocemos comúnmente como tartamudeo, y se caracteriza por esas interrupciones que rompen el flujo normal de la conversación. Esta lista nos da una idea muy clara de cómo se ve. Puede ser desde la repetición de sonidos como p, perro, hasta alargar un sonido, hacer pausas raras en medio de una palabra o incluso bloqueos totales donde la palabra no sale. Muchas veces esto viene con una tensión física que se nota y con la tendencia a buscar otras palabras para evitar las que cuestan más. Y llegamos al cuarto, que es el más nuevo de los diagnósticos principales. Este se enfoca en la parte más sutil y social de la comunicación, o sea, en cómo usamos el lenguaje en la práctica, en el día a día con otros. A esto se le llama pragmática.
Aquí las dificultades no están en la gramática ni en la pronunciación, están en las reglas no escritas de la interacción social. Cosas como saber cuándo y cómo saludar, ajustar cómo hablamos si estamos con un profesor o con un amigo, respetar los turnos en una conversación y, algo súper importante, captar el doble sentido, el sarcasmo o las metáforas. Ahora, identificar los síntomas es solo una parte del camino. Un buen diagnóstico es casi como un trabajo de detective, porque hay que descartar otras condiciones que a primera vista pueden parecerse mucho. Esta es probablemente la distinción más importante de todas. En ambas condiciones hay problemas con la comunicación social, sí. Pero la gran diferencia, el factor decisivo, es que en el trastorno del espectro autista también existen patrones de comportamiento repetitivos e intereses muy específicos y restringidos. Si eso no está presente, entonces se piensa más en un trastorno de la comunicación social. Otra diferenciación clave es con la ansiedad social. Pensemos en el origen del problema. En el trastorno de la comunicación social, la persona en realidad nunca llegó a desarrollar esas habilidades sociales de manera natural. En cambio, en la ansiedad social, puede que la persona sí tenga las habilidades, pero el miedo, la ansiedad, le impide usarlas. Uno es un déficit de habilidad, el otro es un bloqueo por ansiedad. Y para terminar existe esta categoría. Es una especie de comodín, ¿no? Se usa en situaciones donde es evidente que hay un problema de comunicación que causa malestar, pero que no encaja del todo en ninguna de las otras cajas. O quizás no hay suficiente información para un diagnóstico completo, como podría pasar en una emergencia. Bueno, ya vimos los criterios, las diferencias, los detalles clínicos, pero para cerrar, me parece fundamental que nos hagamos una pregunta. ¿Qué significa todo esto para una persona? ¿Cuál es el propósito real de un diagnóstico? Y esta es la pregunta con la que quiero que nos quedemos. Es muy fácil ver un diagnóstico como una etiqueta que te define y te limita. Pero ¿y si lo vemos de otra manera? ¿Y si es más bien una llave? Una llave que abre la puerta al entendimiento, al apoyo correcto, a las estrategias que sí funcionan y al final a un camino con menos frustración y mucho más potencial. Un diagnóstico no define quién es una persona, pero sí puede iluminar el camino a seguir. Gracias por acompañarnos en este análisis.